Este año, y como es sabido, se cumplen 50 desde que se inició la aplicación en Chile de lo que se denominó el Plan Caguas, un plan económico que buscaba una transformación muy importante, probablemente de las más importantes que se ha hecho en la historia de Chile, que tenía que ver con la reducción del gasto público, el control de la inflación, el control del déficit fiscal y la superación del déficit fiscal, en fin, una serie de transformaciones que apuntaban a tener una economía distinta, una economía que centrándose en el bienestar de las personas redujera el tamaño del Estado, redujera la intervención estatal y ampliara los espacios a la libertad, a la iniciativa privada, pasara de confiar en la intervención de un tercero a confiar en el esfuerzo, en la creatividad, en el trabajo, en la responsabilidad de cada uno de los que forman la sociedad. Es decir, una gigantesca revolución o transformación económica en el mejor sentido de la palabra. Ese plan, que se inició el año 1975, supuso un esfuerzo muy grande y una convicción muy grande de parte de quienes lo llevaron adelante. En ese momento, después de la crisis del 29, después de un siglo XX que en buena parte en Chile había sido predominantemente estatista, suponía, insisto, una gran convicción en quienes lo desarrollaban, puesto que había que desafiar una serie de ideas o de apreciaciones que habían terminado por formar parte del sentido común, contra las cuales había que pelear, en el buen sentido de la palabra, para permitir esta gran transformación. Si quienes a partir de octubre del 2019 llevaron adelante una suerte de proceso revolucionario en Chile para tratar de desmontar el país que existía porque lo consideraban muy malo y quienes lo aplaudieron, todos enarbolando esta consigna de que no son 30 pesos, son 30 años. Si esas personas hubieran sido completamente exactas en lo que querían decir, tendrían que haber dicho en realidad no son 30 pesos, son 44 años, que era lo que se cumplía en el 2019 desde que este plan de transformación, el primero de la serie que permitió, insisto, lo que conocemos hoy día, se llevaron adelante. No deja de ser interesante que ese mismo año 1975 asumía el liderazgo del Partido Conservador en Inglaterra Margaret Thatcher, quien el año 79 llegaría a ser primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por lo tanto podría formar parte de esa alianza que junto con Estados Unidos, presidido por Ronald Reagan y con San Juan Pablo II, lograron ese milagro virtualmente imposible de creer que consistió en derrotar al Imperio Soviético. Usted recordará que en la década del 70 existía como una de las tesis más probables, según algunos, la idea de que finalmente la Guerra Fría le iba a terminar, si no ganando la Unión Soviética, por lo menos dejándola en una situación de preeminencia. Hacia mediados de los 70 la tesis dominante era que había que, o por lo menos una de las tesis preponderantes era, decía que había que irse haciendo a esa idea. De ahí tesis diplomáticas que apuntaban a mejorar las relaciones con la Unión Soviética, un poco a asumir que el comunismo iba a triunfar y que ese imperio iba a ser finalmente el que dominara. Por lo tanto, el desafiar eso, el enfrentarlo y el finalmente derrotarlo como se lo derrotó, lograr la caída del muro, lograr el término de la cortina de hierro, lograr la libertad de nuevo, eso requería, por una parte, una muy fuerte convicción, pero también un muy fuerte sentido político, una muy fuerte capacidad de entender que si la política es el arte de lo posible, no basta con tener unas ciertas ideas o con declarar unas ciertas ideas, sino que es muy relevante, casi podría decirse tan relevante como lo primero, ser capaz de llevarlas a la práctica. Si no se pueden llevar a la práctica, entonces no tiene tanto sentido, porque no se ha cumplido el objetivo fundamental, que es poder producir el efecto que se quiere. Karl Popper decía que las ideas son muy importantes precisamente porque las personas terminamos comportándonos o siguiéndolas. Entonces, lo relevante de los líderes políticos es precisamente esa capacidad, no simplemente de seguir la moda o el tono de turno, sino que si de verdad se quiere seguir a unas ciertas convicciones, si de verdad se quiere servirlas, bueno, entonces hacer todo lo posible por traducirlas en consecuencias prácticas, en hacerlas realidad. Si es el arte de lo posible, entonces en hacer todo para que esas ideas se hagan posibles. Ya decía Hayek que la defensa de un orden social libre no se basa en los resultados o en solamente que produzca buenos resultados, sino que se basa en la convicción precisamente de que ese orden está basado en los mejores principios. Y es por eso que produce los mejores resultados. Por ende, cuando se lo trata de llevar a la práctica, lo que se hace simplemente
cumplir con esa convicción, pero también, y esto es muy importante, insisto, con el compromiso con el efecto práctico de la política, el que tienen que pasar las cosas en la realidad. Lo mismo con el proceso de transformación que se iniciaba en Chile en 1975. Sí, son procesos complejos, que no son lineales, que suponen negociar, que suponen tomar decisiones difíciles, en algún momento retroceder para poder avanzar después, pactar, etcétera, pero que requieren, porque eso es parte de la vida, sobre todo si se defiende además la lógica de gobiernos limitados o del poder sujeto a controles, entonces va a ser necesario, como hemos dicho en ocasiones anteriores, pactar, negociar, etcétera. Pero todo eso tiene que hacerse entendiendo cuál es el destino al que se quiere llegar, cuál es el punto al cual se quiere llegar, para que lo que se lleva al buque, digamos, pueda recuperar el curso. Cada vez que haya que hacer un rodeo, se pueda retomar el curso hacia el lugar al que se quiere llegar, hacia el puerto al que se quiere llegar. Ese es el gran mérito de ambos procesos. Ese es el gran mérito de lo que se hizo a partir del año 75 en Chile y ese es el gran mérito de lo que se hizo en la década de los 80 para derrotar al Imperio Soviético. Más allá de lo que se negoció, pactó, acordó, es que no se perdió de vista cuál era el puerto definitivo al que se quería llegar y cómo eso le iba a cambiar la vida para bien a muchas personas. Y por lo tanto se hicieron los esfuerzos correspondientes en los marcos correspondientes. Si uno quisiera graficarlo en la situación chilena, bueno, uno podría decir que quizá el proceso que se inició en octubre del 2019 puede asemejarse, hemos usado la imagen en algún otro caso, a la situación de alguien que está corriendo una maratón, la que corría nuestro país por llegar al desarrollo, y cuando está a pocos metros de entrar al estadio decide cambiarse de ruta y abandonar aquella que lo llevaba hacia el estadio. Bueno, lo que corresponde ahora entonces es hacer el esfuerzo por devolverlo a esa ruta, por orientarlo y por convencerlo de que tiene que volver a correr hacia adentro del estadio porque falta mucho por hacer y ese resultado final no va a llegar solo. Requiere, tal como recorrió el camino anterior, tal como recorrió el proceso iniciado del 75, tal como recorrió el proceso de la década del 80, esfuerzo, sacrificio, responsabilidad individual, confianza en los individuos, en las personas, confianza en la libertad. Esto hay que restablecerlo. Eso supone convicciones, pero llevadas a la práctica. Eso supone que no basta simplemente con decir vamos a cambiar a quienes nos gobiernan hoy día. Eso es muy importante, por cierto, porque eso supone cambiar las ideas a través de las cuales se orienta. Pero eso es incompleto si no se logra gobernar conforme a otras ideas. Si se cambia quien está gobernando para seguir con la misma idea, obviamente no se van a obtener resultados distintos. Pero además, en términos del sistema democrático, se va a generar un riesgo muy grave, que es que la población va a terminar pensando que da lo mismo por quien se elija. Si todos decimos lo mismo, si todos decimos plantear las mismas ideas, si no hay diferencia, entonces, ¿para qué la alternancia? ¿Para qué proponer un proyecto distinto? Lo que permitió que esos esfuerzos, el iniciado del 75 y el de la década del 80, tuviera éxito, fue que se pudo plantear como una alternativa real, que se pudo explicar ante la población por qué era mejor y que se pudo mostrar cómo se iba desarrollando. Eso supone convicción en las ideas, la decisión de transformar esas ideas en la práctica, es decir, el entender que la política es el arte de lo posible, pero que supone llevarla a los hechos, que ese arte de lo posible como arte es algo que se hace, que se lleva a la realidad, y por lo tanto, en democracia, eso supone ser capaz de ganar elecciones, porque si no se pueden ganar elecciones, eso no se puede hacer, y por lo tanto, porque esas convicciones con esas elecciones ganadas, por lo tanto, con la política de por medio, es lo único que nos permite hacer en orden, en el respeto a las reglas, en el respeto al Estado de Derecho, las transformaciones y las mejoras que permiten que todos en la sociedad tengamos mejores expectativas, podamos aspirar a vivir mejor. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y ese es el gran desafío que nos recuerda precisamente estas dos fechas que coinciden en este año en 50 años. Es una cifra que lleva a recordar, a pensar y a sacar lecciones pensando en los años que vienen por delante y en lo mucho que Chile tiene que hacer para recuperar la senda por la que venía, de la que lamentablemente se alejó a partir del 2019, pero que se puede y se debe
pensando en muchos chilenos, en el bienestar de muchos chilenos, se puede y se debe, decía, recuperar a la brevedad. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.